Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según corresponda. Joaquín Mateos es mi nombre. Bienvenido a esta clase número 6 de Introducción a CSS. Hoy vamos a ver fuentes, vamos a ver las fuentes seguras, vamos a ver otro tipo de fuentes que podemos encontrar en internet, vamos a ver cómo darle algunos atributos como color, tamaño y algunas características particulares de los textos y las fuentes. Así que bueno, para eso vamos a ir derecho a 3W School, la documentación de la que nos basamos para ir aprendiendo en estos cursos. Y como verán, aquí tenemos un ejemplo de formato de texto, donde tiene cierto color, cierto tamaño, ciertas fuentes en particulares, y esto lo hacemos todo mediante CSS. Uno de los atributos más conocidos y más utilizados, que más hemos utilizado también en el curso de HTML, es el color del texto. Ya sabemos lo que es hexadecimal, RGB o el color name. Así que bueno, si no saben qué son cada una de esas cosas, pueden ir a la clase que hablamos sobre colores. Pero básicamente, aquí vamos a ver un ejemplo. Básicamente, podemos determinar qué color va a tener el texto. La propiedad del color es simplemente color, ¿sí? No es ni text color ni font color, sino es color directamente. Eso determina el color que va a tener la letra. Podemos utilizarlo, como en este caso, usando el color name. O podríamos, por ejemplo, en el caso del azul, podríamos ponerlo en hexadecimal como 0000FF. Fíjense que el azul sigue estando el mismo azul. Si le cambiásemos, por ejemplo, aquí a un EF, va a cambiar a otro tipo de azul, un poquito más oscuro que casi es imperceptible. Un 33, ahí está cada vez más oscuro, casi negro. Muy bien. También podríamos usar un RGB o un HCL. Perfecto. Eso es lo que tiene que ver con colores. No hay mucha vuelta que darle. Bastante simple. Propiedad. Básicamente es el selector el selector de CSS. Será la etiqueta que queramos darle o la clase o el ID que queramos darle ese valor. Después tenemos la declaración con la propiedad de color y su valor en color name, hexadecimal o en HCL o RGB. Continuando con lo que es las propiedades para los textos, vamos a agrandar aquí, perdón. Aquí tenemos lo que es color, después tenemos el background color, que ya también lo hemos visto, que básicamente no es solamente para el texto, sino más bien es el fondo que tendrá la etiqueta a la cual está contenido el texto, como un párrafo, ¿sí? O en este caso, o como el cuerpo, por ejemplo, el body, todo el cuerpo del HTML tiene un background de un gris claro y el H1 tiene un background color negro. Después tenemos propiedades del alineamiento. Este sí es muy utilizado, lo hemos utilizado en el curso de HTML. En el trabajo final utilizamos el text align de tanto center como justificado. Y aquí tenemos los 4 usos que tiene el text align. Tenemos el center, que es centrado, el left, que es a la izquierda, y el right, que es a la derecha, y el justify, que es el justificado, que cuando tenemos párrafos de más de un renglón, se va acomodando para que ocupe los espacios entre palabras, van agrandándose o achicándose para abarcar de punta a punta el tamaño del párrafo. Vamos a ver un ejemplo. Aquí vamos a agregar un cuarto párrafo, aquí un cuarto ejemplo, donde vamos a agregarle más texto. Vamos a repetir este texto varias veces. Vamos a darle correr. Tenemos esta cabecera está centrada, está con un text center, ¿sí? Fíjense en text align center, aquí está. Luego tenemos la segunda cabecera a nuestra izquierda. Aquí tenemos el text align left. Después tenemos a la derecha el text align right. Y luego tenemos este párrafo. El párrafo este primero que está aquí, por defecto, no tiene ningún tipo de alineación. Por defecto es left, es a la izquierda, como escribimos normalmente. Y el segundo párrafo le vamos a agregar, actualmente tiene un left. Fíjense si yo vamos a agrandarlo un poco para que genere esa imperfección al final. Y vamos a agregarle aquí class justificado, le vamos a poner. Y entonces vamos a crear aquí dentro de nuestro style un selector llamado justificado. Recuerden que las clases son mediante el punto y si fuese un ID sería mediante el numeral. Y le agregaremos aquí el text
align justificado. Le damos correr y fíjense que nuestro párrafo se acomoda para abarcar de punta a punta cada renglón, salvo el último, obviamente, ¿no? De este modo le damos este formato que es muy común para cuando tenemos textos de lectura, como son muy extensos, cuando un libro, por ejemplo, o una documentación. Esta es la forma más correcta de mostrarlo, debido a que es la más simple para el ojo, para la lectura. Después tenemos lo que es Text Decoration. Si recuerdan, cuando vimos la etiqueta A, la etiqueta de un link, un enlace, habíamos trabajado con el Text Decoration para ver el tema del subrayado, para quitárselo, por ejemplo. Por defecto, la decoración de un texto es igual a none, que es este caso que tenemos aquí. Básicamente no tiene ningún tipo de decoración. Incluso fíjense que lo han utilizado aquí para mostrarlo en el caso de un enlace, como ya vimos antes. Al tener el none, no tiene el subrayado. Si le quitásemos el none, va a tener el subrayado clásico de los enlaces. Luego tenemos overline, underline, line throughout, por ejemplo. Básicamente línea arriba, tachado o línea debajo. ¿Cuál sería el más utilizado? Normalmente el underline es el más utilizado, debido a que es el que usamos para subrayar, remarcar un texto. La declaración es muy simple. Text-decoration es el nombre de la propiedad de la declaración, y el valor, por ejemplo, underline, para hacerlo subrayado. Excelente. Text transformation. El text transformation transform nos da la posibilidad de un texto que está todo en minúscula pasarlo a mayúscula, o viceversa, o hacerlo que la primera letra se ponga en mayúscula. Vamos a ver algunos ejemplos aquí. Fíjense que tenemos los tres ejemplos. Vamos a agrandarlo. El primero de los casos es, a pesar que está escrito, fíjense el modo que está escrito, como una oración, primera letra en mayúscula, terminada en punto. Tiene la clase uppercase, que le da un text transform uppercase. Uppercase significa mayúscula, lo pone todo en mayúscula. En el segundo caso, fíjense que a pesar de tener la T en mayúscula, le da un text transform lowercase. Lowercase significa minúscula, todo minúscula. En el caso del capitalize, lo que hace es que cada letra, cada primera letra de cada palabra se ponga en mayúscula, como es este caso. ¿Para qué es utilizado esto? Bueno, en la programación, por ejemplo, para la comparación de dos variables del tipo texto, es bueno transformarlas todas en minúscula para hacer comparaciones. En el caso de CSS, en la parte visual de HTML, es utilizado para, por ejemplo, los títulos. Si escribimos nuestro código, nuestro texto, todo, y lo copiamos y lo pegamos a otro lado, y después el cliente nos dice, che, mira, este texto me gustaría que tuviese en mayúscula, no necesitamos ir a cambiar lo que tiene adentro HTML, sino en la clase de la etiqueta, en las propiedades de CSS de esa etiqueta, le podemos poner un text transform uppercase directamente. El spacing, básicamente, fíjense que tenemos la posibilidad de un text indent, que es lo que conocemos como sangría en español, es ese espacio inicial en el primer renglón. Le podemos dar un text indent de 50 píxeles, por ejemplo, vamos a cambiárselo a 20 y ver, fíjense cómo se utiliza, cómo aparece. De igual manera que vimos antes, el text align justify es muy utilizado para los textos como de un libro o de una documentación, para darle este formato más correcto, ¿no? También tenemos el espaciado entre letras. Tenemos tanto un espaciado positivo como un espaciado negativo. Fíjense que tenemos la posibilidad de hacer que su espaciado sea mayor, o incluso que las letras se peguen. La única diferencia es que el valor que le vamos a dar a la declaración de la propiedad letter spacing es positivo o negativo. Podríamos poner incluso valores más grandes y se iría para el otro lado, por ejemplo. ¿Ven? Se pasa ya de vuelta. Si le pusiésemos un texto aquí más grande, fíjense que también se agranda lo suficiente. Excelente. Luego tenemos el espaciado entre líneas.
básicamente la altura de línea significa esto, ¿sí? Entonces aquí lo que nosotros tenemos, lo normal sería 1, que es como decir el 100%, el normal. 0,7 es al 70% de lo normal. 1,8 es al 180% de lo normal. Aquí tenemos un interlineado normal entre dos renglones de un mismo párrafo. Tengan en cuenta que esto aplica para los renglones de un mismo párrafo. Luego tenemos aquí un interlineado menor del 70% de lo que sería el normal. Y aquí tenemos uno del 180% de lo que sería el normal. Y luego tenemos también la posibilidad de hacer espaciado entre palabras. Antes era por letras, estos renglones ahora también tenemos por palabras. Básicamente es word spacing, o sea, espaciado de palabra. Y de igual modo que en el caso de las letras podemos hacerlo positivo, que agrande, aumente, o negativo, que se aprieten las palabras. Por ejemplo, en este caso del is heading to, le podríamos agregar un text transform capitalize. Si no me equivoco, ahí está. Para poder que se entienda que cada palabra empieza con mayúsculas, ¿no? Está juntita todas las palabras, pero al ponerle con mayúsculas entendemos cada una palabra por separado. Y después tenemos el espaciado de básicamente los espacios en blancos. No wrap, básicamente le quitamos el espaciado. Fíjense, aquí tenemos un ejemplo. Fíjense lo que sucede si eliminamos esta propiedad. Fíjense, en este párrafo, a pesar de que es extenso, se va para los costados, porque le hemos eliminado los espacios en blanco, los saltos de línea, básicamente. Y si eliminamos la propiedad, fíjense que se acomoda correctamente, ¿sí? Con respecto, nos quedaría ver solamente lo que es shadow. Básicamente, shadow es la sombra de un texto. Es para darle este estilo de efectos. Podemos darle tanto un color como una distancia en el eje de las X y en el eje de las Y. Vamos a trabajar con este caso. Vamos a ponerle un color green. Fíjense, tenemos un color gris de un color verde de fondo que está a 2 píxeles para abajo y 2 píxeles para el costado. Si le damos menos 2 píxeles, fíjense que se va para el otro lado. Y si le damos menos 2 píxeles aquí, se nos irá para arriba, ¿sí? Y con esto podemos jugar bastante para darle el efecto que nosotros querramos, ¿sí? Tengan en cuenta lo siguiente. Este efecto de aquí abajo no es el texto, ¿sí? Si ustedes lo seleccionan, solo se puede seleccionar el texto y no el sombreado. Aparte te pueden tener la posibilidad de darle lo que se llama un blur effect, o sea, un efecto de como disperso, ¿no? Y agregándole un parámetro, en este caso los 5 píxeles, es para darle ese blur. Si le damos un píxel, fíjense que va a estar como más sólido, por decirlo de un modo. Es como una distorsión. Si le damos 10, va a tomar un efecto aún mayor de distorsión. Perfecto. Esto es lo que tiene que ver con texto, tanto color, alineamiento, decoraciones como un underline, transformación para hacerlo uppercase, lowercase, y el espaciado tanto de letra, de palabra, de renglones. Y por último lo que es el sombreado, ¿sí? Todo eso tiene que ver con el texto, ¿sí? Y en CSS consideramos diferente la fuente que el texto. La fuente tiene que ver más bien con el tipo de letra que vamos a utilizar. Existen lo que se llaman las fuentes genéricas o la familia de fuentes genéricas, que son las más utilizadas. Tenemos las tipo serif, que son estos ejemplos, la sans serif, que es la Arial, por ejemplo, la Verdana, la Helvética, son en particular una de las que más utilizo yo. La monospace son las que cada letra ocupa el mismo espacio, no importa si es una L o una I o una A, o sea, va a ocupar el mismo espacio. Las tipo cursiva, o simulan en realidad el manuscrito como una letra más manual. Y las tipo fantasía. Son como las familias, las clásicas familias de letras, ¿sí? Vamos muy rapidito en esta parte.
lo que se llaman Web 6, las letras seguras a utilizar, que cualquier navegador va a poder visualizarlas correctamente. Y tenemos, estas son las mejores fuentes seguras a utilizar en CSS o en HTML, que es Arial, Verdana, Helvética, Tahoma. Básicamente todas estas son sans serif. Y después tenemos las tipos serif, tenemos la Times New Roman, que es muy utilizada, que es para mi gusto una de las más feas, pero eso de gusto no hay nada escrito. La Georgia o la Current New, por ejemplo, como monoespacio, o como cursiva la Bruce Script. No son las únicas fuentes que se pueden utilizar, eso es cierto. Esto nos da certeza de que nuestra fuente se va a ver en el navegador que sea. Nada más que eso. Pero existe la posibilidad, y vamos a saltarnos a esa parte, a ver las fuentes de Google que nos proporciona. Google tiene como su base de datos de fuentes y nos da la posibilidad de utilizarlas, lo cual es muy muy bueno. Simplemente agregando en nuestro head este link a una hoja de estilo, fíjense, recuerden que para poder agregar hoja de estilo a nuestra página lo podremos hacer de formas. Una de esas era mediante un link, o sea, una hoja externa. Le decimos el tipo de relaciones style sheet y la referencia de dónde se encuentra la hoja de estilo es utilizando, en este caso, la fuente determinando es font.googleapis.com, CSS, y le decimos el tipo de fuente que queremos utilizar. Y eso nos va a dar la posibilidad de utilizar directamente el font family Sofía en este caso. Fíjense que esta es la letra, es mucho más atractiva que la normal y acostumbrado a utilizar, y le podemos dar un aspecto diferente a nuestro sitio, al menú, al título y cosas por el estilo. Podríamos utilizar, hay un montón más, por ejemplo aquí tenemos otra, y así podremos seguir utilizando para poder encontrar. Ese listado de fuentes la pueden buscar en Google Fonts. Si ustedes lo buscan en Google directamente, acá podrán ver todos los tipos de letras que tienen disponibles, que son, la verdad, muchísimas, ¿sí? Y esto les va a dar una diferencia a su sitio con respecto a otros lugares. Podemos utilizar, si vamos a utilizar varias fuentes, podemos llamarlas a todas juntas, separándolas con esta spike entre palabra y palabra, básicamente, y eso nos da la posibilidad de utilizarlas todas y no tener que estar linkeando por cada una hoja de estilo. Vamos a ver el tema del style. Y el style básicamente es cada letra normalmente tiene la posibilidad de tener una tipo normal o itálica. Vamos a ver aquí un ejemplo. Entre la itálica, entre el italic y oblicuo no hay una diferencia visual llamativa, pero es importante entender que oblicue no siempre es soportado por todos los navegadores, por lo cual si vamos a querer utilizar un tipo de letra inclinada, utilicemos italic en caso de oblicue. Muy bien, normal y italic básicamente. Y otra de las cuestiones que tenemos con respecto al estilo es el ancho de la letra, por decirlo así, el peso de la letra, que es este ejemplo que ya lo hemos visto antes, poder darle un peso, un ancho de, por ejemplo, bold. O también podemos darle un valor numérico, o incluso también podemos hacerle, hay palabras reservadas como lighter, por ejemplo, ¿sí? Todos estos pesos de la fuente, depende del tipo de fuente, o sea, de la font family que utilicemos, va a tener un aspecto diferente que otras, ¿sí? Font variant, vamos a checar aquí un poco. Fíjense el font variant. Aquí tenemos algo que está muy bueno, muy utilizado también, es similar a lo que le vimos antes del text transform, debido a que si nosotros vemos, este es un texto normal, pero en el caso aquí de cuando usamos un small cap significa como las mayúsculas pequeñas, lo que hace es que cada letra minúscula se convierte en mayúscula, pero mantenga el tamaño o la altura de una letra minúscula. Y nos da este aspecto bastante singular. Bueno, con respecto a los tamaños, ya que estamos con ese caso, el font size, que ya lo hemos visto,
tenemos la posibilidad de determinar el tamaño que va a tener la letra. Simplemente es eso. Por ejemplo, tenemos este H1 con un font 40, 40 píxeles, 30 píxeles y estos párrafos en 14 píxeles. Si borramos, fíjense que por defecto el tamaño es un poco mayor a 14. Vamos a agregarlo de vuelta. Si no me equivoco, el tamaño por defecto era 18 o 16. A ver. Vamos a probar 16. Sí, casi seguro que era 16. Sí, 16 es el tamaño por defecto de los párrafos. Aquí tenemos la manera de hacerlo con el atributo em en vez de píxeles, que básicamente lo que dice es lo siguiente. Por ejemplo, un em, fíjense el tamaño de los párrafos, es el tamaño por defecto, ¿sí? Y podemos ir porcentual, básicamente. Si lo pongo 2em, es el doble. Si antes era, vamos a corroborarlo aquí, vamos a agregar, en vez de 2em, el por defecto era 16, dijimos. El doble de 16, 32. 32 píxeles. Recuerden que al tener 2 va a tomar el último y lo corro, va a ser el mismo tamaño. Básicamente 2em es lo mismo que 32 píxeles. Es el doble del por defecto. Eso para que lo tengan en cuenta, ¿sí? O sea, acá está el cálculo. 2.5em es lo mismo que decir 40 píxeles sobre 16 píxeles, que es el por defecto, ¿sí? Excelente. Aquí tenemos para usar, por ejemplo, porcentual em. Vamos a verlo, por ejemplo. El body tiene un font size 100%. Básicamente estamos diciendo que vamos a quitarle, por ejemplo, al párrafo, le vamos a quitar la propiedad al 100%. Si le pusiéramos el 120%, todo se iría un 20% mayor. Si le pusiéramos el 200%, todo se iría al doble, ¿sí? El tema es el siguiente. Vamos a poner aquí de vuelta. Vamos a poner 200 píxeles, 200%. Fíjense que todo se va a ir al doble. Pero si yo a este párrafo dijimos que, por ejemplo, 0,875 es igual a 14 píxeles. Si yo hago un font size de 14 píxeles, fíjense que mantiene los 14 píxeles. En cambio, cuando yo trabajo con un porcentual, el em se ve alterado. ¿Por qué? Porque ahora, recuerden el cálculo. Aquí tenemos un cálculo que era lo siguiente. Este cálculo era básicamente 14 píxeles sobre 16 es igual al 0.87, ¿sí? Pero al yo decir que ahora el tamaño de la fuente por defecto de body va a ser el 200%, este 16 se convierte en un 32, ¿sí? Y al convertirse en un 32, esta ecuación ya no tiene la misma regla, porque 14 dividido 32 no es 0,875. Será algo así como 0.4375, creo. Entonces el atributo em se ve alterado mediante el tamaño de fuente por defecto del cuerpo. Ya hemos visto lo de Google. Por último vamos a ver la forma abreviada de escribir todo esto. Si recuerdan, casi siempre tenemos una forma abreviada. En el caso de font tenemos la posibilidad de poner font directamente y darle el tamaño, el tipo de letra, si va a ser normal, italic, si va a tener un peso diferente, como el caso de bold. Bueno, todos esos valores se los podemos dar directamente en font y no tener que hacer uno por uno. Vamos a ver, aquí tenemos un ejemplo. Podemos hacer el style, el variant, el peso, el side, el font family, todo junto directamente, ¿sí? Incluso fíjense que en este caso tenemos por un lado el font size y por otro lado el line, la altura de la línea, ¿sí? Le podemos pasar los dos parámetros utilizando un slash entre medio. Bueno, hasta aquí todo lo que es con respecto a fuentes y letras. Es bastante extenso. Podemos navegar por internet buscando ejemplos de, sobre todo, font families. Los invito a que googleen ahí en Google Fonts. Hay miles para ver. Incluso existe la posibilidad de que ustedes carguen
un archivo de fuente en su hosting y lo levante el navegador. No es muy recomendado porque tiene que estar cargando un archivo adicional y genera mayor tráfico y cosas por el estilo, teniendo en cuenta que hoy en día en Google Fonts, por ejemplo, tenemos una cantidad de fuentes muy superior a las que había antes. Los felicito por haber llegado hasta esta clase, por estar aprendiendo. Como siempre les digo, los invito a que continúen, que puedan seguir aprendiendo día a día. Intento subir videos todos los días con respecto a nuevos temas. Vamos a terminar con CSS y vamos a hacer una pequeña introducción a Bootstrap para poder aprender el uso de Bootstrap y para darle a nuestros sitios dinamismo y un uso visual bastante agradable. Así que bueno, los felicito por haber llegado hasta aquí. Espero que tengan un excelente día, tarde y noche y nos vemos mañana de vuelta.